siempre es un placer. El doctor Hernán Darío Carvajal, tuve el placer de tenerlo como mi profesor en el curso de Manos para Sanar en el módulo 4, con todo lo que es el tema de la reflexología, ¿no? Entonces eso es lo que me encanta de Manos, porque son mucho las cosas que incluyen, ¿no? Ayurveda, la reflexología, la medicina china, tantas cosas que uno ha aprendido. Yo sigo fiel estudiando todos los miércoles con mi grupito que tengo, y de verdad que es mucho el crecimiento que hemos visto entre nosotras mismas, y bueno, gracias a ese poder que ustedes tuvieron tan maravilloso, ¿verdad? Entonces, esta semana, doctor, estoy hablando de la autosanación, ¿no? Entonces quiero hacer esa combinación porque creo muchísimo que uno tiene el poder de sanarse, ¿no? Entonces quiero combinar esto que yo pienso con Manos para Sanar. Y quién más que usted que nos puede ayudar con todo este tema, pero quiero que lo oiga el público, quiero que la audiencia lo oiga y que nos diga cómo usted lo está trabajando allá en Colombia. Y sé que usted viaja también para los Estados Unidos y trabaja en diferentes partes. Tiene que... ok, ahí ya está. Ahora sí. Bueno, lo que pasa es que esta tecnología a veces nos hace la mala jugada, pero bueno, aquí estamos nuevamente. Ajá. Muchas gracias, Ana Teresa, por la invitación. Claro. De verdad, pues que es un gusto y una alegría estos encuentros, Sí. para compartir experiencias de vida. Y bueno, que la gente en general, a través de estas historias que compartimos, se motive Uh-huh. y vea en lo que compartimos una alternativa, y más que una alternativa, una opción para y una respuesta frente a cómo generar calidad de vida y bienestar. Así. O porque lo hace uno desde sí mismo, o porque tiene la capacidad y la posibilidad de conectar con quien nos acompañe. Y de eso se trata este conversatorio el día de hoy. Entonces, a ver, Ana Teresa, son tantas historias, son tantos años, son tantas vivencias. Uh-huh. Y yo te escuchaba ahora cuando hablabas de todo lo que se integra cuando trabajamos con el tema de Manos para Sanar. Uh-huh. Pero saben que yo, antes de hablar específicamente de eso, rebobinaría un poquito el cassette por lo siguiente. Uh-huh. A ver, digamos que siempre se ha asumido que el arte de la terapéutica está definida y es ejercida por personas que se han preparado en una universidad, en fin. Y bueno, eso desde nuestra cultura es cierto, pero trascendiendo y yendo un poquito más allá, yo diría, ¿quién es Ana Teresa? ¿Quién es Hernán Darío? ¿Quién es cada una de las personas que se nos está uniendo o que van a ver posteriormente este video? Somos seres humanos. Ese es el mínimo común denominador. Y todos como seres humanos, más allá de los recursos que tenemos, pasamos por las mismas situaciones. La diferencia es cómo las gestionamos. Entonces, ese es el tema. Es por esto por lo que este tipo de propuestas en las que todos nosotros estamos incluyen personas como tan diversas en su ser y en su hacer, diversas en eso, pero digamos con el mismo propósito y sentido de ser humanos. ¿Con esto qué quiero decir? Que el arte de la terapéutica
es eso, es un arte. Ujú. Y para uno ser artista tiene que volver a conectar consigo mismo, con su interior. Así. Y eso es una cosa perentoria, o sea, eso es una cosa que es innato a nuestra naturaleza humana. Y Ujú. sabes qué, Ana Teresa, yo sí veo que en este mundo actual y en este mundo tan loco, diría yo, tan esquizofrénico, tan disociado a veces, lo que más dificultad da es tener un momento de volverse a encontrar consigo mismo. A la gente le espanta, le da pánico volver a conectar consigo mismo. Y Ujú. pienso que eh, ese es como el mínimo común denominador. Muy cierto. Entonces, cuando yo veo que tú haces tus en vivos, invitas al uno, al otro, todas personas muy interesantes que tienen mucho que aportar a este proceso, se trata precisamente, se trata precisamente de eso, desde diferentes perspectivas, Ujú. lograr brindar aquello que a una persona le dé la capacidad de atención y enfoque en lo que le permita volver a conectar consigo mismo. Y a partir de ahí entonces ya podrá tomar un poco de allí, un poco de allá, o sea, un poco en cuanto a lo que le hace sentido. Obviamente con responsabilidad y con un propósito claro, porque es que esto no es solamente de que me gustó, sentí, sino que cuando el sentimiento, Ujú. cuando la intuición, cuando aquello de lo que me agrada tiene un propósito y un orden, pues obviamente se vuelve mucho más poderoso. Entonces desde ahí, esa es la propuesta de Manos para Sanar, que es como una síntesis, una integración práctica de un ejercicio que involucra muchas corrientes terapéuticas, como tú misma lo decías ahora, Ujú. Ayurveda, medicina tradicional china, la medicina sintergética, integrativa, todo eso. Sí. Entonces, mira qué tan interesante es porque de acuerdo al momento que cada quien está viviendo, puede encontrar una respuesta, una ayuda, algo que lo motive. Esto es Exactamente. una cosa en la que como seres humanos es evidente que no todos vamos a estar en el mismo momento de conciencia. No se trata de eso, es un proceso. Y Claro. como digo yo, todos venimos de la misma parte y vamos a llegar a lo mismo. Exacto. Unos se van a demorar más que otros, pero igual para nuestra esencia como almas que somos, no hay afán. Ajá. Vamos a llegar. Simplemente que sí hay una cosa que marca la diferencia, la responsabilidad cuando somos conscientes de quiénes somos y de los elementos que podemos manejar, pues es lo que va a acelerar este proceso. Totalmente. Totalmente. Yo creo que es fundamental como a veces yo me pregunto, ¿no? Como siempre busco como cuándo ocurrió eso, ¿no? Cuando yo estaba escribiendo mi libro, me hice muchas reflexiones y muchas preguntas, que empezaron muchas cosas desde que yo estaba niña. Y gracias a Dios porque crecí en un hogar donde mi mamá creía mucho en la medicina natural, ¿no? Pero sí veo como que fue en el 2016 el impacto. El impacto cuando uno está pasando por una situación fuerte, es como que lo estremece a uno y uno dice, tengo que tomar una pausa. Claro. Entonces, yo creo que la pausa y el silencio es Uf, primordial para encontrarnos a ese yo interior que estamos buscando, que somos nosotros mismos.
Entonces, en el 2016 yo estaba trabajando, que fue el año que yo me retiré. No, mentira, me retiré en el 2018. Empecé desde 2016 y el cambio que hice fue no seguir almorzando con mi grupo de preescolar, sino que comía en 10 minutos y caminaba 40 minutos y caminaba en naturaleza alrededor de la escuela. Y eso me servía como estar en silencio. Porque ya sabemos que cuando uno está, usted sabe que es médico, uno está alrededor de colegas, es hablar de lo mismo, es hablar de la medicina o es hablar del niñito, de la educación. Entonces tuve mucha oportunidad de hacer esa conexión y de darme cuenta en ese momento. El año anterior había muerto una maestra que se había retirado y que ese año en que yo me retiro, está muriendo otra sin haberse retirado. Era su año de retiro y le ataca un cáncer de páncreas, ¿no? Y yo digo, qué tristeza, un ser que le dedicó toda su vida a la enseñanza y que ahora no tiene el placer de disfrutar ese retiro, ¿verdad? Entonces como que empecé a tomar conciencia que dije, no puede ser más valioso un sueldo que mi salud. Sí. Claro, entonces empecé a tomar esa conciencia y yo explico esto porque a veces hay muchas personas que a lo mejor están aquí hoy y están teniendo un problema, ya sea en su relación, ya sea un problema con el trabajo, pero tienen ese miedo. Y cuando empezamos a guardar ese tiempo de silencio, por eso es que se aconseja tanto la meditación, tanto la naturaleza, empezamos como a oír esa vocecita interior. Después que estudio mano, yo diría, empieza esa conexión con el alma, porque me empiezo a alinear sin saber qué era la alineación, pero empiezo mediante la naturaleza a lograr esa conexión, y cuando uno se conecta con la fuente, pues es algo maravilloso lo que uno empieza a recibir, ¿no? Claro. No, a mí me parece muy bonito y muy sintético lo que acabas de comentar, y es así. A veces dentro de mi día a día y compartiendo cosas con los pacientes, porque si soy franco, digamos, mi consulta es de 1 hora aproximadamente, de las cuales 45, 50 minutos se van en ese diálogo con el paciente, en esa conexión con el paciente, y el resto del tiempo, yo digo que si uno ha estado presente conscientemente y conectando y acogiendo y conteniendo al otro en su corazón, lo que hay que hacer surge rápidamente, ¿no? Entonces, yo diría que demorarse mucho en una terapéutica no es hacer más. Digamos que para mí la terapéutica tiene mucho que ver entrar en el mundo del paciente para reconocer cuáles son sus motivos o las circunstancias que lo llevan a vivir las cosas de una u otra forma. Entonces, esto me hace acordar de una publicación que hacía en estos días en el Instagram, en donde hablaba algo así como lo que estamos tocando en este momento. Mire, las cosas del pasado, las cosas del futuro, digamos, son mínimas frente a lo que realmente nosotros podemos manejar en presente, conectados con lo que somos en esencia. Quiere decir, nos identificamos con las circunstancias y nos desconocemos a nosotros mismos. Entonces, por eso que tú hacías de pronto abstraerte un poco de tu cotidianidad, de una actividad muy bonita, pero que de pronto, siendo muy bonita, nos absorbe de tal manera
que perdemos como ese momento sagrado de encuentro con nosotros mismos. Y como hablaba de que es que la vida en general, todo lo que se hace en la vida es un arte, porque cada uno de nosotros está recibiendo una materia prima que viene de nuestros antepasados, una materia prima que viene de todo lo que se nos aporta para materialmente estar aquí, pero ¿quién es quien define el producto final? No es la materia prima, la recibimos. Nosotros somos quienes definimos qué hacer con ello y moldeamos, somos como unos alfareros. Entonces ahí a propósito lo de las manos como una extensión de esa voluntad amorosa o de esa claridad de propósito que se consiente y acoge en el corazón para que desde esa coherencia se manifieste de una manera intensa. Y cuando hablo de intensa no es de irresponsable a lo que dé, sino intensa es que genera una sensación de gozo y de plenitud. Yo pienso que es que a eso es a lo que le apuntamos todos, cada quien dentro de lo que decida y elija hacer, porque todos tenemos un modo con el que sintonizamos y afinamos mejor. Y lo bonito de esto es aprender a reconocer la diversidad. No todos tienen que ser como yo no tengo que ser como nadie. Yo tengo que ser como yo y punto. Claro. Y eso no es egocentrismo, eso es dignidad, eso es amor propio. Y cuando yo me conecto con eso, me doy esos espacios de ese silencio del que tú hablabas, de el momento del artista, porque es que si yo digo que soy como un alfarero, que con esa materia prima estoy generando la obra maestra de mi vida, que soy yo mismo como arte, el artista siempre tiene que estar abstraído un poco como para poder conectar con ese momento que para mí es sagrado. En este orden de ideas yo diría que es que la vida se nos vuelve un ritual y el ritual no es monotonía, el ritual no es desencanto y muchas veces en la vida vamos desencantados y hacemos las cosas porque debemos, porque tenemos medianamente un sentido de responsabilidad, pero desconectados. Y yo digo, cuando uno se permite volver a conectar, tremendo. Es más, Ana Teresa, te voy a comentar aquí a vos y a todos los que estemos por aquí, pero que no salga en público. En pandemia, en alguna oportunidad, cuando estuvimos en ese momento inicial de encierro, en pandemia, un día yo estaba en mi habitación y para que a mí me vean llorar se necesita. Bueno, yo lloro fácilmente de emoción, de la risa, pero no de angustia. Y resulta que desde un año antes de la pandemia hasta ese momento, yo venía con un sentimiento que me agobiaba y que me angustiaba. ¿Cuál era ese sentimiento? Que dije, había descubierto que ser médico y haber estudiado medicina no era mi fin ni mi propósito. Y entonces mi pinche tirano me criticaba por eso. Hey, ¿cómo así, Hernán? Y entonces los 9 años de estudio más los 30 años de ejercicio profesional, eso se fue para la basura, para la porra. Y en esas estaba yo ahí como en medio de ese diálogo interior en el que me criticaba, en el que no era gentil conmigo mismo, y en esas entró mi señora y me vio llorando. Ay, Dios mío, Hernán Darío, ¿qué te pasa? ¿Por qué estás así? Porque casi que como me conocen, como algunos me dicen, pareciera que fueron maestros en, bueno, lejos de ser eso, simplemente que una persona ecuánime,
medianamente equilibrada, y me vio así en ese momento y ella se angustió, y yo le dije, no, es que llevo año y medio con este sentimiento donde me he dado cuenta que la medicina y ejercerla no es mi propósito y no es mi fin. Y ella dijo, ¿cómo? ¿Cómo? Pues mira cómo estoy poniendo las manos. Ajá. ¿Cómo? Entonces, cuando ella dice eso, algo me hizo clic. Yo dije, ajá. Y esa expresión de ella me sirvió para caer en la cuenta. Ujú. Y le dije, no, ya sé, la medicina no es el fin, es el medio que me ha permitido llegar a reconocer lo que es el propósito y el sentido de mi vida. Ujú. Por eso, si ustedes ven en mis redes, y bueno, quien me conoce ya podrá dar testimonio, y en el Instagram, cuando yo pongo HD Medicina Integrativa, entonces lo que yo pongo es medicina con amor, con conciencia y con conciencia. Ajá. Entonces, definitivamente, para mí esto se vuelve un ritual. Para retomarlo, el tema del ritual, la vida debe ser un ritual que te conecta intensamente con quien eres y te da como ese sentido de gozo y de plenitud y de querer siempre más, porque Ujú. cuando no es así, la vida se vuelve no un sacro oficio, es decir, un acto sagrado, sino un sacrificio. Exacto. De tal manera que el ritual tiene que empezar por hacer ese silencio y volver a conectar con uno, para tener claridad de propósito y de pensamiento, claridad de sentimiento, poder acoger y contenerse cordialmente, porque el corazón es como un sol que Ujú. atrae, pero que atrae manteniendo el orden y el justo valor y lugar de cada quien y de cada cosa, empezando por uno mismo. Así es. Pero también es radiante, y resulta que a veces nosotros no nos volvemos radiantes y radiamos luz y calor humano, no solamente calor físico, sino calidez. Digamos, eso es gentileza, eso es compasión, eso es amabilidad, sino que a veces no somos eso, sino que como no estamos bien con nosotros mismos, cualquier cosa que nos haga tomar conciencia de la dificultad que tenemos nos vuelve repulsivos y a veces hasta repugnantes. Entonces, lo bonito es que el corazón se comporta como un sol, entonces magnético, atractivo, Ajá. pero a su vez radiante. Y lo que nosotros contenemos y acogemos en el corazón sana. Pues sana o desestructura según uno esté. Pero cuando uno está en coherencia y en armonía, no en perfección, porque somos humanos, pero cuando conscientemente decidimos allanar esa ruta con responsabilidad y con decisión, sumarle a mi vida, pues entonces el corazón, que emite un campo magnético 5.000 veces más poderoso que incluso el mismo cerebro. Entonces yo diría que lo que está pasando es que a uno lo abraza, lo contiene, lo ordena lo que acoge en su corazón. Ujú. Y es cierto, y es cierto. Y esto nos lleva a una cosa que para mí, después de 30 años, no me lo estás preguntando, pero lo voy a decir. Para mí la conclusión, si me preguntan en una palabra, usted defina cuál es aquella condición y aquella cualidad que como mínimo común denominador lleva a todas las personas a transformar su vida. Es para mí una sola: gratitud. Una. Gratitud. Y obviamente eso es producto de
del amor propio. Y eso es producto de darse su valor y lugar y de dárselos a quienes le anteceden a uno, aun con todas sus cosas, sus dificultades, con las taras de ellos propias, comunes o ajenas, pero uno logra ir más allá y volver a conectar con lo que realmente vale la pena. Y esto lo lleva a uno a una cosa, y es que entonces uno empieza a tener un sentido de valor y de prioridad, porque es que ahora el mundo vive en la inmediatez y en medio de eso perdemos sentido de prioridad, todo es urgente, perdemos la noción de qué es urgente, de qué es importante y de qué es lo prioritario. O sea, todo se nos vuelve un sancocho a la hora de la verdad. Y aprender a poner límites es una de las cosas importantes para uno ordenar su vida. ¿Y que por qué estamos hablando de todo esto? Porque claro, ya en ese contexto, si a eso le sumamos una técnica u otra, o mindfulness, o la compasión, o el PNL, o la educación, o cada una de las cosas que como seres humanos podemos ejecutar como oficio, entonces vamos a ver que eso tiene sentido. De tal manera que cuando hablamos de manos para sanar, como para ir adentrándonos un poquito en eso, pues obviamente mis manos ejecutan o son esa antena de emisión y de recepción de todo esto de lo que estamos hablando. Las manos no ejecutan al azar, y si lo hacen, el producto final de eso va a ser una cosa muy errática, pero cuando se ejecuta con conciencia y desde el corazón, con coherencia entre el pensar y el sentir, el hacer es mucho más potente. Y si hay una propuesta que permita reconocer nuestra naturaleza como seres humanos desde el nivel vital, me refiero a cosas básicas de lo físico, cosas básicas de lo emocional, de nuestra trascendencia del ser. Hablo lo espiritual, no estoy hablando de religión, estoy hablando mucho más allá de eso. Y de que eso se inscribe en un cuerpo que no es solo materia, es energía, y que en esa energía hay información, y aprendemos a reconocer unos mecanismos básicos, no para imponer, no para cambiar algo en una persona, sino como para modular y que su sistema vital reconecte y recuerde cómo se tiene que modular, pues entonces bingo, como dice el tema. Y eso sí requiere, obviamente, tú misma lo dijiste, manos. Yo fui quien tuve la oportunidad de compartir contigo dictando el módulo 4, y son 5 módulos, es decir, esto habla de un proceso de sensibilización y de formación. Sí. Quiéralo o no, uno lo tiene que hacer para poder alcanzar la conciencia, el conocimiento y desde la práctica, la maestría y la fluidez para lograrlo hacer. Entonces, ese es el poder de lo que contenemos en esas 5 corrientes de la vida que determinan lo que nosotros conscientemente somos. De tal manera que pues quería entrar primero como en ese contexto, porque de ahí para allá obviamente podemos ser mucho más puntuales y concretos con este tema de sanar desde el alma a través de las manos. Digamos que
cualquier instrumento que uno utilice no es sino simplemente la proyección de lo que uno conscientemente consciente y decide manejar. Porque si uno lo hace simplemente como una fórmula, estamos haciendo alopatía, es decir, estamos respondiendo a usted tiene esto, tómese esto y hágase esto, que no está malo, está bien, pero que si lo sumamos al sentido de lo que hay detrás de las cosas, mucho más poderoso, mucho más eficiente la terapia, y además de eso, el paciente comprende y se empodera en su proceso también. Sí, y así ha sido cuando hemos estado en las sanaciones, ¿verdad? Como ver personas que vienen con un gran número de enfermedades, pero yo veo como el doctor va directo, es a la parte, cómo está la situación emocional, cómo está la parte mental, y entonces cuando esa persona conecta realmente con esa sanación, bueno, vimos cualquier cantidad de casos donde la persona mejoraba en semanas, pero yo creo que la persona tiene que hacerse responsable de ese trabajo, es súper importante. Y me gustó mucho cuando mencionó el agradecimiento, porque fíjense que no es casualidad. Yo empecé la semana pasada un reto de 21 días de agradecimiento y voy por el día 5, ¿verdad? Estoy poniendo los videitos cada día, cada noche en YouTube, como para que la gente simplemente yo lo estoy agradeciendo. Y como qué tal si tú, no necesitas repetir lo que yo digo, sino agradecer, levantarnos y dar gracias. Gracias por el techo, dar gracias por ese cuerpo. Lo he ido dividiendo en partes. Ayer fue el corazón y las emociones. Darle gracias a ese corazón, porque a veces sabemos que tenemos un corazón, pero nunca le hablamos al corazón, ni nada de eso. Y el corazón depende mucho, y sus emociones, de lo que los pensamientos le estén diciendo. Entonces estamos muy concentrados en esa video que tenemos siempre mental ahí, y no nos enfocamos en darle gracias a ese corazón, a esos latidos, a esa conexión que tenemos día a día con él, ¿no? Y también quería decir que usted hace su cuento acerca de cuando sintió eso y entró su esposa, y me hizo pensar en otro doctor que le pasó exactamente, a lo mejor usted sigue al doctor Mario Alonso Puig. Él es un doctor español, y él cuenta que le pasó exactamente lo mismo, y él dijo, ¿qué pasa conmigo? Y entonces ahora es un gran motivador, es un gran maestro. Entonces es oír a ese corazón que nos está informando el corazón acerca de lo que nosotros tenemos que hacer para, si queremos sanar, tenemos que ayudar a esas células a fortalecerlas a través de nuestro crecimiento. Sí. A ver, aquí hay una cosa que me da risa, porque por allá atrás veo mi cuidandero, el gato. Sí, parece un guardián. Vaya y para sí, es un guardián. A ver, acabas de tocar una cosa muy importante, y claro, pues me quito el sombrero, porque no es cuestión de compararse con nadie, y pues el doctor Mario Alonso es un gran inspirador, así como pues hay tantos. Entonces, primero quiero tomar algo de allí. A ver, el doctor Mario Alonso, el doctor Hernán Darío, no, dos seres humanos con experiencias de vidas, con crisis. Mire, las personas más inspiradoras en el mundo, y esos que se vuelven referente incluso a nivel mundial para muchos, son seres humanos que quizás han pasado por crisis tal vez más fuertes de lo que nosotros pudiéramos imaginar,
pero han tenido la capacidad y la posibilidad de superarlas. Yo pienso, ¿por qué? Precisamente como por todo esto que hemos conversado hasta el momento, que ha antecedido a este momento. Es decir, cuando uno llega a un momento de crisis tan profunda, en donde ya se quiebra y ya no se resiste más, ahí es donde surge el ajá. Yo los he visto y lo digo, por ejemplo, en mi consulta, cuando de pronto estoy ahí compartiendo con el paciente y estamos hablando de cosas y al paciente se le encharcan los ojos o llora, por ahí es. Y es bien particular porque es que hay un lenguaje que no es el verbal, porque a veces el lenguaje verbal incluso uno está manifestando a través de él una cosa que no es realmente lo más significativo o importante de uno. Y uno manda el mensaje y el que lo entendió, y el que tiene la capacidad de ir más allá, pues tendrá también la sutileza para hacérselo comprender a uno y develarlo. Por eso digo yo que esto es un arte, esto es magia, pero no magia en términos de brujería ni de cosas supersticiosas, no. La magia es producto de qué? De conectar con total respeto, conciencia y responsabilidad. Primero conmigo mismo y segundo contigo, porque eso genera apertura y genera confianza, porque yo resulto destapándome, manifestando lo que siento. Y eso en segunda instancia, pues obviamente genera ese profundo contacto, genera como el ajá, como la intuición. Ah, comprendo lo que te está pasando. Esa es la intuición. Y en la intuición hay magia, porque es revelar lo que ordinariamente no era aparente ni para el que estaba contando la situación. Entonces, claro, de la intuición viene otra cosa ligadita y pegadita, que es la inspiración. Ah, ya comprendo. Y como ya comprendo, entonces ya se empieza a despejar el camino y empiezo a definir algunas pautas o algunas acciones para mejorar mi vida. Esto se llamará alimentación saludable y consciente, hábitos saludables, como todas estas cosas tan bonitas que vemos ahora, entrenamiento para cultivar la compasión, coaching, PNL, yoga, meditación, etcétera. O sea, todo eso es un abanico de posibilidades dentro del caleidoscopio de la vida, y eso está bien, siempre y cuando no te aleje de tu centro. Es lo más importante. Entonces, la crisis, aunque mire, yo también digo, no necesariamente lo que a uno le gusta o lo que uno busca es lo que necesita. A veces uno va por un lado y la vida tenga que es por otro, y estréllese hasta que comprenda. Por eso yo digo, cuando uno deja de resistirse, generalmente eso no es un acto en el común de la gente de conciencia, sino que es un acto de fatiga y de agotamiento. Es decir, ya no puedo más. Sí. Ahí es cuando entonces uno empieza a fluir de verdad. Y es por esto por lo que personajes como el que vos describiste, y es por esto por lo que cada uno de nosotros desde su propia experiencia comparte un modo, un estilo de vida, una experiencia que puede o no resonar con otro. Dependerá del momento de cada quien. Claro. Pero yo pienso que uno tiene que dar de lo que es, no de lo que le sobra, porque es que eso no es caridad. Digamos que la caridad empieza porque si
yo tengo la capacidad de liderar mi vida, pues entonces un auténtico líder motiva e inspira a otros a sacar lo mejor de su parte. Entonces, es bien particular porque estamos hablando del doctor María Alonso Puig, estamos hablando de Hernán Darío Carvajal, de mucha otra gente que pudiéramos hablar también. Estamos hablando de un Joe Dispensa, en fin, mínimo común denominador de todos. Estuvieron, como decimos aquí en Colombia, o estuvimos, o estamos en la inmunda, pues en crisis. Quiere decir, si la crisis se asume como una oportunidad de un nuevo orden y de salir de esa zona de confort que a veces se vuelve una jaula de oro, pues de oro, pero al fin y al cabo jaula, posiblemente vamos a poder pasar a otro nivel y entonces, por ejemplo, en mi caso, comprender que la medicina era el medio para poder contar con aquellas cosas que me hacen sentido. Y claro, desde la medicina yo recomiendo lo que hay que recomendar. Si hay que recomendar una cirugía, pues será lo mejor, lo más sagrado. Pero si es de hablar y orientar a una persona como desde este nivel también. Pero si es a que aprenda a interiorizar, a sentirse y a transmitir eso a través de sus manos de una forma coherente, ordenada, con un hilo conductor, con paso a paso, como digo yo. Punto clave lo que hemos visto hoy. Somos seres sensibles que debemos volver al corazón, es decir, recordar quiénes somos, conectar con el sentido de eso y reconocer cómo eso se manifiesta en este sistema vital, porque hay unas autopistas que moviendo las manos con una intención clara y precisa nos permite regular, modular ese sistema vital para que se manifieste y exprese de una mejor forma. Incluso, aquí voy a decir una cosa que puede sonar muy fuerte y muy atrevida, pero además de eso, pues respetuosa y que reivindica el sentido de la ciencia y de lo místico a la vez. Pareciese que no fuera posible, pero es verdad. De hecho, la misma neurociencia lo demuestra. ¿Cómo es que antes de que yo piense en mover esta mano, ya en mi cerebro, antes de que yo la mueva, perdón, con el solo pensamiento de la voy a mover, en mi cerebro, en la corteza motora, ya hay actividad eléctrica cerebral? Es decir, primero hay una actividad interior que luego se manifiesta y se exterioriza. O sea, cuando las cosas son así, realmente son mucho más eficientes y productivas. Y voy entonces a la otra parte. Carajo, ¿cómo es posible entonces que podamos hacer una terapia a distancia si el otro no está presente? Sencillito. Asume que tú eres una gota y la gota puede ya decir, me reconozco como gota, con mi complejidad, con mi pensar, con mi sentir, o sea, esa es una gota humana. Pero resulta que esa gota se encuentra con otras y hace una corriente, un caudal. Y en esa corriente y en ese caudal ya hay una resonancia que las está interconectando a todas, aunque no necesariamente estemos en el mismo espacio. Y esa corriente se junta con muchas otras y hace el gran océano de la humanidad. Lo que pasa con un ser humano afecta de una u otra manera al resto de la humanidad, en uno o en otro sentido.
Ahora, yo que soy consciente, elijo en qué sentido. Eso pues es muy claro. Y hay un tema que entonces hace reconocer que la realidad de nuestra manifestación vaya mucho más allá de esta frontera física y que incluso trascienda tiempo y espacio. Por eso hablamos de terapias de la conciencia, que no son ajenas de los instrumentos que se manejan convencionalmente o de quienes tienen una visión muy organicista, muy física de la vida, porque una cosa no desliga la otra, pero es bien bonito como si es posible tejer nuevamente la trama de la vida de una forma armónica cuando se tiene conciencia de todos estos procesos. Obviamente, tal cual tú decías, mire, esto es mucho más efectivo cuando la persona está lista y cuando la persona se dispone. Aún así no fuera, sería posible ayudarle de una u otra forma, pero evidentemente las cosas son mucho más potentes cuando la persona ya se dispone conscientemente y es sensible y reconoce cuáles son sus principios, los valores, cuál es su esencia y cómo ella se manifiesta. Entonces, ahí hay un tema porque todavía mucha gente lucha con que no, nada de lo que tenga que ver con yoga, con meditación, eso son cosas satánicas, ¿verdad? Sí. O sea, el otro día yo hablaba con una monja que iba a consulta y estaba mucho mejor, pero llegó a la comunidad de las monjitas un sacerdote, ella le comentó lo bien que iba y el sacerdote le dijo, no, esas cosas son de la nueva era y son cosas del demonio. Entonces ella me llama y me dice, doctor, entonces como me dijeron eso, yo no voy a volver por allá. Usted esté tranquila, lo que su corazón le dicte, pero yo sí le preguntó una cosa, ¿cómo se sintió? Vio que lo que se trabajó y lo que se compartió le dio sentido a su proceso, le dio respuesta a algunas de las dificultades que usted tenía físicamente y de esa inquietud interior y espiritual que tenía, ¿sí o no? Y eso la alejó de Dios, y eso la alejó de su manera de practicar las cosas. Entonces, usted tranquila, usted decida, usted no tiene por qué luchar contra nada. Es más, muchas veces la gente que tiene alguna cosa que impide expresar su naturaleza claramente es la que más está juzgando y es la que más está calificando a los otros. Claro, pues lo tiene que hacer porque si no, entonces no se va a sentir bien. Pero entonces, cuando uno deja de juzgar y empieza a reconocer en medio de las circunstancias qué es lo que debe trabajar para volver a conectar con el que en esencia es, pues entonces surge el tema de la gentileza, de la amabilidad con uno mismo y con la vida, con los pinches tiranos que hubo alrededor incluso. Ya uno deja de ser víctima, claro, y simplemente pasa de ser víctima a ser responsable de su vida. Y porque el que es víctima juzga, se vuelve victimario también, y el que es responsable es empático, o sea, establece ese entramado de la vida. Entonces, que esta conversación de hoy son más como cosas de la vida, ¿no? Porque si vamos a catalogarlo,
pues desde el punto de vista convencional, esto de médico, nada, pues creería uno, ¿no? Pero todo que ver, porque es que la salud empieza por ahí, que pareciese más psicológico que otra cosa. Pero esto me hace acordar de Duarkul, el tibetano, un monje tibetano, que él tiene unos libros bastante interesantes y en alguno de esos libros, no recuerdo exactamente cuál, pero pues que es una cosa que él decía en 1920 y tanto, 27, algo así. Él decía, el terapeuta del futuro, ojo, el terapeuta, y volvemos al principio, todos y cada uno de nosotros, por la condición de ser humanos, podemos ser artesanos de nosotros mismos, arte de sanar, es decir, podemos ser terapeutas y debemos ser terapeutas de nosotros mismos y resonar y acompañar a otros. Entonces él decía, el terapeuta del futuro, lo decía hace un siglo, debe tener nociones de medicina, quizás no ser médico. De hecho, yo diría, tristemente muchos de los que somos médicos ahora estamos tan desconectados de todo esto que la gente está desencantada y no damos respuesta a la necesidad real de la persona. Claro, hacemos cosas muy bonitas, no vamos a decir que no, pero cuando la medicina es con ciencia y con alma, con conciencia, la cosa empieza a cambiar. También dice, 2, debe tener nociones de psicología. Obvio, por Dios, si somos seres netamente emocionales, ¿no? Y 3, debe tener nociones de comunicación social. Casi nada. Obvio, pues, es decir, esa capacidad de conectar, de dialogar con nosotros mismos y de conectar y de tener una comunicación asertiva con el otro. Uno lo ve ahora a través del coaching, del PNL, de la biodescodificación, de todas estas cosas. O sea, lo menciono frente a las diferentes corrientes que hay, pero el mínimo común denominador de ellas es un lenguaje que te haga sentido y que te vuelva a centrar y a enfocar, a alinear, no a alienar, es muy distinto a alinear. Así es, totalmente como usted lo está explicando, ¿verdad? Porque es como, yo he estado toda esta semana, es como que no se puede desconectar una cosa de la otra, ¿no? Si la gente dice, vamos a suponer, la gente se enfoca mucho en la enfermedad, ¿verdad? Pero deja de darse cuenta que la enfermedad es como que ellos encuentran, vamos a suponer, me dijeron que tengo diabetes, entonces me voy para el páncreas y me voy para el hígado. Entonces ven esos dos órganos implicados y resulta que dejan atrás lo que es la mente, lo que son las emociones, lo que es ese cuerpo espiritual, ese cuerpo energético. ¿Qué está pasando con todo? ¿Cómo nos vamos a enfrascar en dos órganos si a lo mejor existen unas carencias emocionales allí, ¿verdad? Que por eso es que me encanta como lo explica la biodescodificación. Sí. Pero a la vez necesitamos esa conexión con nosotros mismos, con Dios, como lo queramos llamar. Porque como usted dice, no es nada religioso aquí, sino es más espiritual. Si no tenemos esa conexión, vivimos en caos. Y cuando estamos en caos, las células también se ponen en caos. Entonces es alinear esas células, alinear todo ese sistema. Y ahí pare de contar. Ahí podemos entrar en la energía ancestral, que se trabaja mucho en mano, ¿verdad? Está toda la parte de el niño interior, ¿verdad? Claro. ¿Qué pasó cuando esa persona estaba pequeña? Y ese niño hay que sanarlo. Y si no lo sanamos, entonces
son tantas las cosas que hay que tenemos que poner en conjunto, ¿verdad? Pero tranquilamente. Sí, y perdón que te interrumpa porque me parece pertinente tocar con otra cosa que ahora está muy en boga, muy de moda. Lo digo así porque la palabra que me surge y no lo manifiesta en términos despectivos. Antes todo lo contrario, si está vigente y de moda es porque está respondiendo a una necesidad. Constelaciones familiares. Constelaciones familiares, exacto. Buenísimo. Entonces, aquí hay un tema y me parece bien interesante, claro, es que digamos que, por ejemplo, aquí voy a hacer mención de uno de mi gran maestro, que es Jorge Carvajal, mi hermano, y él manifiesta una cosa, mire, es que si hay un tema físico, obviamente yo lo intervengo desde lo físico para ayudar en cosas básicas, pero generalmente un tema físico se resuelve desde lo energético, desde lo emocional o desde lo espiritual, es mucho más contundente. ¿Qué es lo que pasa? Que en este momento como humanidad todavía estamos muy centrados como en el tema de lo denso. ¿Es malo? No, es el momento que estamos viviendo y quizás necesitaremos todavía mucho de esas cosas que se ven en la medicina convencional. De hecho, yo ahora vengo haciéndome un pocotón de exámenes, la internista me cogió de los piecitos así para arriba y me está sacudiendo y me está haciendo exámenes de todo. ¿Por qué? Porque mi padre tuvo 5 infartos, tuvo una insuficiencia cardíaca porque no tenía corazón sino cicatrices de los infartos y finalmente se murió de eso. ¿Por qué? Porque después hay 2 de mis 10 hermanos que sufren infarto, entonces la internista con cierto sentido dice, es importante que usted se haga exámenes de pies a cabeza y me los estoy haciendo. Porque obviamente a mí no me determina la genética, pero sí hay una tendencia familiar que yo debo vigilar y debo ser responsable. Entonces, todos los exámenes me salieron perfectos. Afortunadamente, nada menos hoy en la tarde terminé de hacérmelos. Pero es un sentido de responsabilidad conmigo, ya quedo tranquilo y sé que la pendejada que tengo encima es más el estrés de las cosas que manejo en el día a día y ya yo sé que es a eso a lo que yo me debo enfrentar para resolverlo y que no tengo que estar buscando donde no se me ha perdido nada. Que si me hubiera resultado algo, pues me pongo el estén en las arterias, hago lo que tenga que hacer para que mi instrumento esté en óptimas condiciones, pero no le entrego a eso como que fuera el único poder de yo poder estar mejor, porque cuando la vida se nos congela, cuando la vida se nos obstruye, cuando perdemos la posibilidad de fluir, eso incluso se manifiesta a nivel cardiovascular, Así o sea, es literal. Entonces yo pienso que esta es una cosa que va en doble sentido, en las dos direcciones. Por eso yo decía, ciencia y mística no tienen por qué pelear, antes deben unirse para dar ese sentido de totalidad. Entonces, Ana Teresa, a ver lo que diría, es que esto tiene tanto de ancho como de profundo, ¿no? Es que fíjense que la conversación va corriendo, se nos acabó el tiempo y tendríamos que estar en otro porque cuando uno está en una conversación tan agradable, que es tan extensa, porque tiene tantas ramificaciones, entonces a uno se le va el tiempo volando, ¿no? Claro. Bueno, de repente podemos planificar otro tiempo, pero quería, bueno, primero voy a añadir todo lo que es donde la gente lo puede buscar, pero quería aclarar, usted hace citas en línea, ¿verdad? También. No importa el país. Ajá. Muy sí, bien. No hay problema con eso.
A ver, sí, vamos entonces. Primero, yo entiendo que este es un comienzo, que posiblemente habrá más de un espacio en donde le podamos dar como cuerpo y concreción como a las ideas, y no solamente eso, sino mostrarle a la gente e invitar a la gente a que participe en los procesos en los que nosotros hemos podido estar. Es decir, no solamente a través de las redes compartir estos buenos momentos, sino, bueno, manos para sanar. Entonces, a ver, vamos a hacer manos para sanar. O sea, casi que te diría, vos allá en Colorado, posiblemente podrías ser una persona que se encargara en ese nivel y en sincronía como con todo este movimiento, tú allá ser la promotora y la impulsadora de Manos para Sanar en Colorado. No porque a esto se le quiera decir que es una institución X o Y, sino porque es como el compromiso con la vida de eso que a mí me ha servido, que me ha hecho sentido, ponerlo a disposición de otros que quizás se interesen en lo que es ese proceso. Pero bueno, ya habrá otros momentos para eso, y si ha de ser así, pues bien, y si no, pues los tiempos de Dios son perfectos. Así es. De tal manera, Ana Teresa y a la gente en general que nos ha acompañado el día de hoy, a los que se van a conectar posteriormente viendo este video, una gratitud inmensa, porque es que lo que nos da el sentido y el valor de lo que nosotros, tanto vos como yo somos, es que nos debemos a la gente. Así es, definitivamente. Así es. Entonces, muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor. Y seguimos en contacto para ahí planeamos algo Claro. Muchísimas gracias. Algo y mucho. Así que váyanse preparando. Bueno, muchísimas gracias a todos los que Un abrazo, por aquí. buenas noches a todos. Bueno, hasta luego. Chao. Gracias por visitar mi canal. Suscríbete a él y no se te olvide de activar la campanita de las notificaciones.